Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu comprensión de lo que realmente está ocurriendo en nuestro hemisferio. Y créeme, esto no es lo que te están contando los medios tradicionales. Mientras lees estas palabras, buques de guerra rusos están navegando en aguas venezolanas. No es una visita de cortesía, no es un simple ejercicio militar, es una declaración de poder que desafía más de un siglo de dominación estadounidense en América Latina. Y lo más impactante de todo esto es que Estados Unidos no tiene a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Soy Wolf Económico, Fans Club, y lo que voy a revelarte hoy es una verdad que Washington no quiere que conozcas, una verdad que los principales medios de comunicación están deliberadamente ocultando. Una verdad que explica no solo por qué Rusia está desplegando su armada a 90 millas de las costas estadounidenses, sino por qué esta era una consecuencia absolutamente predecible de décadas de política exterior estadounidense catastrófica. Estamos presenciando algo histórico, algo que no habíamos visto desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La doctrina Monroe, esa sagrada piedra angular de la política exterior estadounidense que declaraba al hemisferio occidental como zona exclusiva de influencia norteamericana, está siendo destrozada ante nuestros ojos y la élite política en Washington está en pánico. Pero lo que realmente debería aterrorizarlos no es la presencia militar rusa en Venezuela. Lo que debería quitarles el sueño es que ellos mismos crearon las condiciones exactas que hicieron posible esta humillación geopolítica. Déjame hacerte una pregunta que nadie en los medios tradicionales está planteando. ¿Cómo es posible que Venezuela, un país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo entero, que alguna vez fue una de las democracias más estables de América Latina, terminó buscando protección militar de Moscú? ¿Cómo llegamos a este punto de quiebre histórico? La respuesta a esa pregunta te va a indignar, te va a enfurecer y probablemente te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la política exterior estadounidense. Porque verás, esta crisis no comenzó con Nicolás Maduro, no comenzó con Vladimir Putin, comenzó con nosotros, con Washington, con décadas de arrogancia imperial, intervenciones encubiertas, golpes de Estado patrocinados y sanciones económicas diseñadas para asfixiar naciones enteras hasta la sumisión. Y ahora, finalmente, estamos viendo las consecuencias. He dedicado décadas de mi vida estudiando relaciones internacionales. He asesorado gobiernos, he trabajado con las Naciones Unidas, he observado desde primera fila cómo la maquinaria de política exterior estadounidense opera detrás del escenario. Y puedo decirte con absoluta certeza que lo que está sucediendo en Venezuela en este preciso momento no es una aberración, no es una sorpresa inesperada, es el resultado inevitable, matemáticamente predecible, de un enfoque de política exterior que ha estado consistentemente equivocado, consistentemente contraproducente y consistentemente impulsado más por la ideología y los intereses corporativos que por cualquier tipo de pensamiento estratégico serio. Retrocedamos en el tiempo. Venezuela a finales de los años 90. El país está en problemas. La desigualdad económica es extrema. Las élites tradicionales han saqueado la riqueza petrolera durante décadas, mientras millones de venezolanos viven en la pobreza. Y entonces aparece Hugo Chávez, un teniente coronel carismático del ejército que intenta un fallido golpe militar en 1992, va a prisión, sale y decide participar en el proceso democrático. Y en 1998 gana las elecciones presidenciales de forma aplastante. Ahora bien, ¿era Chávez perfecto? Por supuesto que no. Cometió errores económicos graves.
Su versión del socialismo bolivariano creó ineficiencias y problemas estructurales significativos. Nadie está negando eso aquí, pero hay algo que los medios estadounidenses nunca te van a contar, algo que deliberadamente omiten de la narrativa oficial. Chávez utilizó los ingresos petroleros de Venezuela para financiar programas sociales masivos que transformaron la vida de millones de personas. Las tasas de pobreza cayeron dramáticamente. La atención médica se expandió a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a un médico. Las tasas de alfabetización mejoraron radicalmente. Millones de venezolanos pobres vieron mejoras tangibles y reales en su calidad de vida por primera vez en generaciones. Y esto es crucial. Chávez fue elegido y reelegido repetidamente en elecciones que observadores internacionales, incluyendo la Fundación Carter del expresidente Jimmy Carter, consideraron libres y justas. El pueblo venezolano lo eligió democráticamente una y otra vez. Esto no fue una dictadura impuesta, fue democracia funcionando, con el pueblo eligiendo a un líder que prometió usar los recursos nacionales para beneficiar a las masas en lugar de enriquecer a las élites. Pero Washington no pudo tolerar esto. La élite política estadounidense no pudo aceptar que una nación latinoamericana eligiera a un líder que fuera abiertamente crítico de la política exterior norteamericana. Un líder que nacionalizó la industria petrolera para que los beneficios quedaran en Venezuela en lugar de fluir hacia las corporaciones extranjeras. Un líder que se atrevió a sugerir que tal vez, solo tal vez, los países latinoamericanos deberían tener el derecho de determinar su propio destino sin la interferencia perpetua de Washington. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? En el año 2002, la administración Bush apoyó activamente un golpe de Estado contra Hugo Chávez. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que estoy diciendo aquí, porque esta es información documentada, verificable, innegable. Elementos dentro del ejército venezolano y la oposición política, con el apoyo claro y el estímulo directo de Estados Unidos, derrocaron a un presidente elegido democráticamente e instalaron a Pedro Carmona como líder de un gobierno de facto. La administración Bush reconoció inmediatamente al régimen golpista. Estados Unidos fue literalmente el único país importante en legitimar este golpe contra la democracia. Durante 48 horas, mientras Chávez estaba detenido y el gobierno democrático había sido derrocado, Washington celebró. Los medios estadounidenses presentaron el golpe como una restauración de la democracia. La ironía era tan grotesca que resultaba casi cómica. Pero aquí está lo que no anticiparon. El pueblo venezolano salió a las calles en protestas masivas. Sectores del ejército que permanecieron leales a la Constitución democrática se negaron a aceptar el golpe. Y después de solo 2 días, Chávez fue restaurado al poder. El golpe había colapsado espectacularmente. ¿Y sabes qué? Ese momento único destruyó completamente la credibilidad estadounidense en toda América Latina. Quedó expuesta la hipocresía fundamental de la política exterior norteamericana. Toda la retórica sobre promover la democracia y los derechos humanos quedó revelada como exactamente lo que siempre fue: propaganda vacía. El mensaje era cristalino. Estados Unidos apoya la democracia solo cuando los demócratas eligen líderes que Washington aprueba. Si eligen a alguien que desafía los intereses corporativos estadounidenses, entonces la democracia ya no importa. Los latinoamericanos entendieron el mensaje y nunca lo olvidaron. Este era el año 2002, no era la Guerra Fría, no era el siglo XIX. Supuestamente habíamos superado esta etapa de intervención flagrante, pero claramente no habíamos aprendido nada.
y el fracaso del golpe no llevó a ninguna reflexión en Washington. No hubo admisión de error, no hubo cambio de estrategia. En cambio, Estados Unidos simplemente cambió de táctica. Si no podían derrocar a Chávez directamente, lo harían a través de otros medios. Comenzaron a financiar masivamente a grupos de oposición venezolanos a través del National Endowment for Democracy y USAID, que suena benevolente, pero que en realidad funciona como un brazo de cambio de régimen encubierto. Impusieron sanciones económicas progresivamente más severas, aislaron a Venezuela diplomáticamente, presionaron a otros países para que cortaran lazos comerciales. Ahora, aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente peligrosa. Cuando escuchas a funcionarios estadounidenses y a los principales medios de comunicación hablar sobre Venezuela, te presentan una historia simple. El socialismo destruyó el país. El gobierno de Maduro arruinó la economía a través de la incompetencia y la corrupción. Venezuela colapsó bajo el peso de su propia mala gestión. Los estantes de las tiendas están vacíos. Hay hiperinflación. La gente está muriendo por falta de medicinas. Millones han huido como refugiados. Y todo esto es culpa del socialismo y del autoritarismo. Esa versión de la historia es conveniente, es simple, es fácil de vender y es fundamentalmente engañosa porque omite deliberadamente el papel absolutamente central que jugaron las sanciones económicas estadounidenses en crear y luego dramáticamente empeorar la catástrofe humanitaria en Venezuela. Las sanciones económicas no son una herramienta diplomática suave, no son un simple instrumento de presión, son guerra económica total. Están diseñadas específicamente para destruir la economía de un país, para hacer que la vida de la población civil sea tan insoportable que eventualmente se levanten y derroquen a su gobierno. Es cambio de régimen por estrangulamiento económico y en el caso de Venezuela ha sido absolutamente catastrófico. Cuando Estados Unidos sanciona el sector petrolero venezolano, que representa esencialmente toda la economía del país, cuando corta el acceso de Venezuela a los sistemas financieros internacionales, cuando amenaza con sanciones secundarias a cualquier empresa o país que se atreva a hacer negocios con Caracas, está deliberadamente tratando de provocar sufrimiento masivo entre la población civil. La teoría no declarada, pero obvia, es simple. Si hacemos que las cosas sean lo suficientemente horribles para la gente común, eventualmente se rebelarán y derrocarán al gobierno que Estados Unidos quiere eliminar. Este es el aspecto que la mayoría de los estadounidenses no entienden sobre las sanciones económicas. No dañan principalmente al gobierno. Los líderes autoritarios y sus círculos íntimos generalmente tienen acceso a recursos y pueden protegerse de las consecuencias. Nicolás Maduro y sus aliados cercanos todavía viven cómodamente, tienen acceso a alimentos importados, atención médica de calidad, todos los lujos que deseen. Las sanciones no los afectan verdaderamente. Entonces, ¿a quién destruyen las sanciones? A la gente común, a las madres que no pueden encontrar fórmula para bebés, a los diabéticos que no pueden conseguir insulina, a los pacientes con cáncer que no pueden acceder a quimioterapia, a las familias que ven sus ahorros evaporarse por la hiperinflación, a los trabajadores cuyos empleos desaparecen cuando las empresas colapsan porque no pueden importar materias primas o exportar productos, a los jóvenes que ven su futuro destruido y toman la desesperada decisión de huir del país, caminando miles de kilómetros a través de selvas y desiertos, arriesgando violencia, explotación y muerte.
Las sanciones estadounidenses mataron a decenas de miles de venezolanos. Esto no es hipérbole, esto no es propaganda. Estudios académicos serios, incluyendo investigaciones del Center for Economic and Policy Research, han documentado que las sanciones impuestas entre 2017 y 2018 resultaron en más de 40,000 muertes, 40,000 seres humanos muertos como resultado directo de la política estadounidense de máxima presión económica. Y la devastación continuó. La economía venezolana, que ya enfrentaba desafíos debido a la mala gestión, la caída de los precios del petróleo y otros factores, se contrajo en aproximadamente 75% después de que las sanciones más severas entraran en efecto. Para poner eso en perspectiva, eso es peor que la Gran Depresión en Estados Unidos. Es comparable al colapso económico de la Unión Soviética. Es una catástrofe de proporciones históricas. Más de 6 millones de venezolanos han huido del país. 6 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares, sus familias, sus vidas, convirtiéndose en refugiados esparcidos por toda América Latina. Colombia ha recibido más de 2 millones. Perú, Ecuador, Chile, Brasil, todos lidiando con flujos masivos de refugiados venezolanos desesperados, y esto ha creado tensiones políticas y sociales en toda la región. Ahora, déjame ser absolutamente claro aquí, porque es crucial para entender la complejidad real de esta situación. El gobierno de Maduro ha cometido errores graves. Ha habido corrupción, ha habido mala gestión económica, ha habido violaciones de derechos humanos. Ninguna persona seria está negando estos problemas. Venezuela enfrentó múltiples desafíos más allá de las sanciones. La caída dramática de los precios del petróleo golpeó duramente su economía dependiente del crudo. El cambio climático afectó la producción agrícola. La pandemia devastó un sistema de salud ya debilitado. Cualquier análisis honesto tiene que reconocer todos estos factores, pero también tiene que reconocer que las sanciones estadounidenses convirtieron una crisis económica difícil en una catástrofe humanitaria absoluta. Tomaron problemas manejables y los transformaron en sufrimiento masivo, y ese sufrimiento no logró el objetivo declarado de cambio de régimen. En cambio, fortaleció a Maduro al darle un enemigo externo perfecto para culpar, y empujó a Venezuela directamente hacia los brazos de Rusia, China, Irán y Cuba. Y aquí llegamos al punto crucial. Después de años de máxima presión, después de intentar estrangular económicamente a Venezuela hasta la sumisión, después de apoyar múltiples intentos de golpe, después de reconocer a Juan Guaidó como presidente cuando claramente no controlaba nada en Venezuela, después de todo eso, ¿qué tenemos? Tenemos buques de guerra rusos en puertos venezolanos, tenemos a China invirtiendo miles de millones en infraestructura venezolana, tenemos cooperación militar profunda entre Caracas y Moscú, tenemos a Irán enviando combustible y asistencia técnica, tenemos exactamente el resultado opuesto al que supuestamente buscábamos. Vladimir Putin no es estúpido. Reconoció la oportunidad que Estados Unidos le estaba regalando en bandeja de plata. Venezuela, aislada por Washington, sancionada hasta el colapso, desesperada por cualquier socio internacional que estuviera dispuesto a desafiar las amenazas estadounidenses, estaba lista para cualquier potencia que ofreciera apoyo, y Rusia intervino con gusto. Ahora Moscú tiene una base de operaciones en el hemisferio occidental. Tiene acceso a las enormes reservas petroleras venezolanas. Tiene un aliado estratégico que puede usar para irritar y distraer a Estados Unidos.
Tiene instalaciones donde puede desplegar sistemas de armas, realizar entrenamientos militares, establecer capacidades de inteligencia y vigilancia, todo esto a 90 millas de las costas estadounidenses. La doctrina Monroe está muerta y Estados Unidos la mató con su propia arrogancia e incompetencia estratégica. Durante más de un siglo, Washington operó bajo la suposición de que el hemisferio occidental era su patio trasero exclusivo, donde ninguna potencia extranjera tenía derecho a proyectar influencia. Esa era terminó porque Estados Unidos empujó a una nación tras otra hacia los brazos de sus adversarios geopolíticos. No es solo Venezuela. Mira a Cuba, donde 60 años de embargo y hostilidad no han logrado absolutamente nada excepto fortalecer al gobierno cubano y proporcionarle una excusa permanente para cualquier problema económico. Mira a Nicaragua, que también se ha acercado a Rusia y China después de años de presión estadounidense. Mira a Bolivia, donde Estados Unidos apoyó un golpe contra Evo Morales en 2019, solo para ver a su partido regresar al poder en elecciones democráticas un año después. El patrón es claro y consistente. Estados Unidos identifica gobiernos en América Latina que no cumplen con sus preferencias, implementa sanciones, financia a la oposición, apoya golpes encubiertos o abiertos. Estos esfuerzos fracasan o producen resultados contraproducentes. Los países afectados se acercan a Rusia, China u otras potencias dispuestas a desafiar el dominio estadounidense. Y Washington termina con menos influencia, menos credibilidad y más adversarios de los que tenía antes. Esta es incompetencia estratégica de nivel histórico, pero lo más frustrante es que es completamente predecible. Cualquier persona con conocimiento básico de historia internacional podría haber anticipado estos resultados. Cuando aplastas a un país económicamente, cuando intentas derrocar su gobierno, cuando le niegas toda alternativa excepto la sumisión total o el aislamiento completo, ese país va a buscar aliados donde pueda encontrarlos. Y en el siglo XXI hay múltiples potencias dispuestas y capaces de proporcionar ese apoyo. Entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos? La respuesta es simple en principio, aunque políticamente difícil en la práctica. Necesitamos un cambio fundamental en nuestra aproximación a la política exterior. Necesitamos reconocer que vivimos en un mundo multipolar donde otras naciones tienen intereses legítimos que a veces entran en conflicto con nuestras preferencias, y eso está bien. Necesitamos aceptar que no podemos ni debemos intentar controlar quién gobierna cada país del mundo. Necesitamos levantar las sanciones contra Venezuela. Necesitamos practicar diplomacia real, que significa negociar con personas con las que no estamos de acuerdo, encontrar compromisos mutuamente aceptables, respetar la soberanía de otras naciones. Necesitamos reconocer que el cambio político sostenible solo puede venir de dentro de un país. No puede ser impuesto desde afuera a través de la fuerza o la guerra económica. Esto no es debilidad, esto no es apaciguamiento, esto es sabiduría estratégica básica que reconoce los límites del poder estadounidense y los costos masivos del exceso imperial. Es comprender que la estabilidad y la cooperación sirven mucho mejor a nuestros intereses a largo plazo que el dominio y el control, que de todos modos son insostenibles. Pero aquí está el problema. Los incentivos en Washington impulsan en la dirección opuesta. Los políticos pueden ganar puntos fáciles siendo duros con dictadores y defendiendo la democracia, sin importar cuán hipócrita o contraproducente sea esa postura.
El establishment de política exterior está lleno de personas cuyas carreras enteras se basan en la premisa de que el poder estadounidense debe usarse agresivamente para remodelar el mundo a nuestra imagen. Los contratistas de defensa se benefician de la inestabilidad global y la acumulación militar continua. Los medios corporativos rara vez cuestionan las suposiciones fundamentales detrás de nuestra política intervencionista, solo debaten tácticas y timing. Y el costo de todo esto es asombroso. Billones de dólares gastados en guerras interminables e intervenciones militares, millones de vidas destruidas en Irak, Afganistán, Libia, Siria y otros países donde nuestras intervenciones crearon caos, flujos masivos de refugiados que desestabilizan a nuestros aliados en Europa, oportunidades perdidas para cooperar en desafíos existenciales como el cambio climático, pandemias y proliferación nuclear porque estamos demasiado ocupados tratando de derrocar gobiernos, la erosión del derecho internacional y las instituciones que Estados Unidos ayudó a crear cuando actuamos unilateralmente e ignoramos las reglas que esperamos que otros sigan. Y quizás lo más significativo, el ascenso de China como alternativa global al sistema liderado por Estados Unidos. Países de todo el mundo, hartos de las amenazas, sanciones e intervenciones estadounidenses, están buscando opciones y Beijing está feliz de proporcionarlas sin las condiciones políticas, sin las exigencias de cambio de régimen, sin la arrogancia imperial que caracteriza la política estadounidense. La situación en Venezuela, con buques de guerra rusos en sus puertos y millones de refugiados huyendo del colapso económico, es un monumento al fracaso de la política exterior estadounidense. Nosotros hicimos esto, no completamente, no solos, pero jugamos un papel absolutamente central en crear esta crisis. Y hasta que estemos dispuestos a admitirlo, a cambiar de rumbo, a intentar algo radicalmente diferente, vamos a seguir enfrentando crisis similares en todo el mundo. Vamos a seguir creando enemigos donde podríamos tener socios. Vamos a seguir fortaleciendo a nuestros adversarios al empujar a países amenazados directamente hacia sus brazos. Vamos a seguir socavando el mismo orden internacional que afirmamos defender. Y vamos a seguir preguntándonos por qué el mundo no está agradecido por el liderazgo estadounidense, incluso cuando demostramos repetidamente que ese liderazgo consiste principalmente en amenazas, coerción e intervención en lugar de cooperación genuina y beneficio mutuo. Los buques de guerra rusos en aguas venezolanas son un símbolo de ese fracaso. Son una advertencia de que el orden mundial que Estados Unidos dominó durante décadas está cambiando fundamentalmente y son un recordatorio de que si queremos un papel constructivo en ese nuevo orden mundial, necesitamos un enfoque radicalmente diferente que se base en la cooperación en lugar del control, en el respeto mutuo en lugar del dominio, en la diplomacia genuina en lugar de la coerción militar y económica. La pregunta es si tenemos la sabiduría y la humildad para hacer ese cambio antes de que sea demasiado tarde. Soy Wolf Económico, Fans Club, y esto es lo que los medios tradicionales nunca te van a decir. Es hora de que empecemos a prestar atención y a exigir algo mejor de nuestros líderes. El futuro que construyamos depende de las elecciones que hagamos hoy.